Su historia es una narración triste y que sirve de escarmiento. El principio de su reinado fue enaltecido con especiales favores divinos, tanto providenciales como espirituales. Hermoso e imponente en su aspecto, y bien dotado de aquellas prendas con que se granjeaba la admiración del pueblo. Era el supremo ideal que tanto deseaban los judíos. Pero pronto comenzó a desobedecer a Dios y fue rechazado como indigno de fundar una sucesión de reyes. Sus pecados y desgracias se multiplicaron y su sol se eclipsó, cuya muerte sería trágica en una derrota contra los filisteos que terminó quitándose la vida. Antes de continuar, apóyame dándole me gusta a este video y suscríbete para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Empezamos. Saúl, el primer rey hebreo, era hijo de un benjamita llamado Cis, que vivía en la ciudad de Gabaa. El pueblo, ante la falta de las perspectivas que continuara la dirección sólida del profeta Samuel, pensó en la monarquía. Les proporcionaría una forma de gobierno capaz de solucionar sus problemas políticos e internacionales. Samuel recibió esta demanda popular con mucho desagrado, pero el Señor le ordenó que accediera a su deseo, pero que al mismo tiempo los pusiera a la corriente de todas las desventajas y las preocupaciones que les iba a acarrear esta decisión. Saúl fue elegido como rey. El pueblo se sintió muy satisfecho con él. Samuel pronunció un discurso recordando al pueblo y al nuevo rey sus obligaciones delante de Dios. Esta fidelidad o infidelidad sería piedra de toque para su reinado y de todos los reyes que le seguirían. Su reinado tuvo buenos comienzos, derrotando a sus enemigos. Saúl había vencido a los moabitas, edomitas, filisteos, amonitas y amalecitas. Sin embargo, llegó la verdadera prueba para el rey sacado del anonimato: una invasión masiva de los filisteos contra los israelitas. Gracias al coraje del hijo de Saúl, Jonatán, se consiguió una victoria y toda la fuerza filistea tuvo que huir delante de los israelitas. A pesar de la gran victoria, Saúl perdió la gracia de Dios por no haber esperado a Samuel para ofrecer el sacrificio, aunque poco después tuvo otra oportunidad para ser fiel. Samuel le ordenó subir contra los amalecitas y consagrar todo y todos al anatema. Pero Saúl y su tropa cometieron el gran error de perdonar al rey Agag y lo más escogido de su ganado, destruyendo solamente lo vil y sin valor. Samuel, por su parte, muy a pesar suyo, le anunció su repulsa por parte de Yahvé, porque no había obedecido. Parece que Saúl pidió perdón sinceramente, pero el texto bíblico da a entender que fue en vano. Definitivamente empezó la caída del rey Saúl. Samuel fue enviado por Dios a Belén, a la casa de Isaí, de la tribu de Judá, y allí ungió a David. El primer contacto entre Saúl y David fue debido a una extraña enfermedad. El espíritu del Señor lo abandonó y fue reemplazado por un espíritu maligno que le atormentaba, quedando David encargado de consolarle con música. Al principio, Saúl le tuvo afecto y le hizo su escudero, pero después de su victoria sobre Goliat y las repetidas sobre los filisteos, empezó a tenerle envidia, sobre todo por la popularidad que David había adquirido. La envidia de Saúl llegó hasta el extremo de querer matarle, pero David salió con éxito en todos los peligros que Saúl le había puesto. Los arranques de ira de Saúl, su obsesión contra David y la masacre de los sacerdotes de Nob parece indicar una especie de psicosis. Pero el final para Saúl se acercaba. Los filisteos en masa invadieron de nuevo a Israel. Saúl, desesperado, intentó consultar a Samuel, que ya había muerto, a través de una nigromante. En respuesta solo recibió la sentencia de su propia muerte. La batalla contra los filisteos sería la última para Saúl. El ejército de Israel se echó para atrás, subiendo de Jezreel por las laderas de Gilboa, y al fin rodeado de sus 3 hijos, y con sus tropas en desorden, Saúl fue alcanzado por una flecha. La flecha llegó debajo del cartílago. Tiene que ser una referencia al abdomen o cintura debajo de las costillas. Sabiendo que no podía escaparse,
ni vivir por mucho tiempo. Pensó terminar con su existencia rápidamente para no ser torturado por los filisteos. Se sabe que los filisteos eran muy crueles y muy ensañados con Saúl, por ser su viejo y empedernido enemigo. Es lógico que su escudero no le quisiera matar, aún bajo estas circunstancias, y Saúl se siente obligado a suicidarse. Sería más fácil hacerlo, dado a su previo conocimiento de la derrota de Israel y su propia condenación. Con un movimiento veloz, hecho con destreza, apoya su gran peso sobre la espada y deja que su penetración termine con su vida. En esa batalla, 3 de sus hijos fueron asesinados por los filisteos en el monte de Gilboa. Los filisteos, al encontrar el cuerpo de Saúl, le cortan la cabeza. Quizás todavía pensaban en lo que David había hecho con su paladín Goliat. Llevaron sus armas y la depositaron en el templo de sus dioses, y su cuerpo lo colgaron en el muro de Bet-Sean. Es posible que el rey asirio Sennacherib colgó los cuerpos de los oficiales de Ecrón sobre postes alrededor de la ciudad cuando invadió Judá y Filistea. Pero lo peor fue que atribuyeron a sus dioses esta victoria y dedicaron a ellos el butín. Cuando se enteraron los hombres de Jabes lo que pasó, marcharon 20 kilómetros de noche, cruzando el río Jordán y yendo al norte hasta llegar a Bet-Sean. Los hombres de Jabes habían sido socorridos por Saúl en el primer año de su reinado, y le debían a él sus vidas. En su agradecimiento hicieron este gesto. Audazmente quitaron del muro los cuerpos de Saúl y sus 3 hijos, y se los llevaron. Al llegar a Jabes, los incineraron, una costumbre prácticamente desconocida para los judíos. Quizás los hombres de Jabes se sintieron obligados a incinerar los cuerpos por la descomposición y la mutilación de ellos. No habría sido una incineración completa de todos modos, porque quedaron los huesos. Los huesos fueron sepultados en un lugar conocido. Más adelante, David hizo traer sus huesos de Jabes y los hizo sepultar en el sepulcro de Cis en Sela de Benjamín. Así es como llegamos al final de este video. De mi parte me despido, deseando que Dios bendiga a su familia, y nos vemos en un próximo video.